Cuando hacemos cambios, además de transformar nuestra vida, también impactamos positivamente a nuestro entorno. Carolina, la mujer de hoy, presenta Vidas que cambian vidas. Precisamente la primer vida que cambian es la mía cuando tengo enfrente invitados como Lucy Ochoa de Molina, que ella viene a representar, por supuesto, ella lo crea, Inclúyeme Guatemala, ya que en su historia de vida, Lucy me cuenta que tiene estudios en educación especial, también tiene la licenciatura en pedagogía, en administración educativa, con especialidad en psicología infantil y por supuesto es terapeuta de educación especial. Lucy en su historia nos va a contar cómo ha sido su proceso vamos a empezar desde ahí, Lucy, porque es que de verdad Dios, cómo te tiene de tan bien vista y de tu propósito tan grande para que tu historia esté conformada de la forma como está conformada. Así que Lucy Ochoa de Molina, bienvenida. Muchas gracias, Carolina, y qué gusto y gracias por el espacio. Me cuenta Lucy que tiene 2 hijitas, Constanza de 8 años y Mariana de 3 meses. Pero en esta educación, ¿hace cuántos años empezaste tú a educarte en educación especial, Luz? Yo empecé hace como 21 años o 22 años, ¿verdad? Desde que era estudiante en la Universidad de Educación Especial, empecé a trabajar con niños y con niños especiales. ¿Sentiste inclinación hacia los niños autistas? Así es, y sobre niños, y porque yo hacía las prácticas y donde me abrían las puertas para hacer voluntariado y conocer más de educación especial, recibían la mayor población de niños era con autismo, moderado a severo. Okay. Así fue como yo empecé y mi práctica la hice en esa clínica, ¿verdad? Donde habían niños con autismo moderado y severo. Incluso mi práctica profesional la tuve que adaptar a los requerimientos que me pedía la universidad. Entonces ahí desde ese punto yo me di cuenta que el autismo estaba segregado, que incluso estaba segregado hasta de la propia práctica profesional, que el autismo era una categoría de la educación especial también. Y me costó que entrara el tema del autismo a la práctica profesional. Yo podría decir que yo fui la primera que hice una práctica profesional en autismo aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque hasta en ese momento me di cuenta que estaba segregado el autismo y por eso yo me quedé en ese ramo. Y en esa segregación o exclusión, ¿crees tú que llevara a que más resistencia a los papás a poder llevar a sus hijos a ser evaluados y ser diagnosticados con autismo? Claro, porque el autismo es un trastorno, ¿verdad? Es un trastorno en el neurodesarrollo, pero sí hay mucho tabú porque todavía no se sabe su etiología. No se sabe su origen, no se sabe qué lo causa, no hay un examen clínico o neurológico que diga tiene autismo, o un examen de sangre, ¿verdad? Que te diga el niño tiene autismo. Como con el Down, que es el cromosoma 21. Ajá, en el autismo aún no, todavía si es congénito no lo sabemos todavía no está, solo hay hipótesis. Entonces por eso es que el tema del autismo ha sido tan complejo, ¿verdad? Desde su identificación o desde que nace el autismo, ¿verdad? El concepto del autismo. Ok, así de sabia es tu alma, así de lista está tu mente, que te dispones a estudiar eso sin tener la menor idea que cuando te cases y tengas un primer hijo es una niña autista en grado moderado. Estamos hablando de Constanza. Así es, mi Constanza, ella es mi hija, mi primera hija. A los 13 años de estar ejerciendo la educación especial delimitada en autismo, quedé embarazada y tuve una hermosa niña. Y a los 8 meses, para resumirle todo, a los 8 meses me di cuenta que tenía autismo. Y Constanza lo hace por sus estudios y toda esa dedicación que ella ha tenido. Prematuramente hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ella conoce a profundidad el tema. Un tema que puede ser diagnosticado con suerte al año o a los 18 meses y los papás pueden decidirse a verlo, me decías, hasta los 3, 4 años, si bien nos va con los niños, ¿verdad? O si no, ya muy tarde, digamos, pero yo siempre les digo a los padres, bueno, nunca es tarde para empezar, de 7, 8 años. Ok, tú tienes el programa Inclúyeme, que es una iniciativa con el fin de fortalecer y concientizar sobre el autismo, que nació de la experiencia de
la llegada de Constanza a tu vida y por supuesto de todo el conocimiento y todo eso que tú te das cuenta que había segregación, o sea que no estaba siendo incluido. Así. Y desarrollaste programas de capacitación sobre la inclusión escolar, familiar y social. Háblanos de tu programa. Así es. Bueno, pues tengo muchos realmente. Tengo ahorita Inclúyeme Guatemala, que lo que provee son terapias educativas y profesionalizadas a niños y adolescentes con el trastorno del espectro autismo. Y ahí yo creé un programa, ¿verdad?, donde los niños tienen su educación certificada y nosotros como terapeutas somos sus tutoras y hacemos sus modificaciones curriculares al nivel y a través de sus necesidades, ¿verdad?, más sus terapias, porque llega en un punto de que las características del autismo, que los niños se desregularizan o tienen crisis o, bueno, es un desarrollo terapéutico, ¿verdad?, que nosotros le decimos el respeto al niño, asumir las competencias, entonces tiene su trato especial. Yo digo que un niño con autismo a nivel moderado, o incluso leve también, leve y moderado, tienen que ser siempre entrenados para la inclusión, ¿verdad? O sea, ellos tienen que tener una formación antes para conocer nuestra sociedad, para ver cómo nosotros somos los típicos, ¿verdad? Y que ellos aprendan de la sociedad y puedan incluirse. Ese es mi fin en Inclúyeme Guatemala. Ok, hay dos cosas ahí que me llaman la atención. Una, el niño que tiene autismo aprende, pero aprende en otro ritmo y en otro método. Así es, exactamente. Y su característica peculiar es que la forma de socializar no es la común, no es como socializan los otros niños. Así es. Entonces, en la socialización está la comunicación, que no tiene una comunicación funcional. Entonces, es muy complejo explicarlo, ¿verdad? O sea, para hablar de autismo necesitamos horas, pero para resumírselos las tres características principales que ellos tienen es que hay un déficit en el área social, ¿sí?, en las relaciones sociales, que digamos, por ejemplo, el niño tiende a aislarse, el niño tiende a ser muy metódico, por ejemplo, en el área de comunicación es otra área, ¿verdad?, de que el niño, por ejemplo, es verbal o no verbal. Y si es verbal, puede ser su comunicación no funcional o sí funcional. Entonces, sí es tan complejo el autismo igual. Un niño puede ser no verbal, pero también su comunicación, porque no verbal no significa que no se comunique. Entonces, puede ser también, ¿verdad?, funcional, su comunicación no verbal o funcional. Entonces, son ciertas como peculiaridades que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, en cuenta en cada caso. Y se pone más grande el caso o los casos de cada niño porque no todos son iguales. O sea, un plan de terapias y todo eso no lo puedes generalizar, no lo puedes sistematizar, porque todos los niños son diferentes, son como un copo de nieve. Todos son diferentes. Y además son una belleza. Así porque es. El copo de nieve es una belleza. Y ellos, es. por lo tanto, el déficit, el área social, el déficit en el área de la comunicación. ¿Y el otro déficit? Y el otro déficit es en el área de conducta, ¿sí?, o comportamiento. Cuando yo hablo de conducta o de comportamiento, no es que yo hable de que son agresivos, porque se confunde mucho, porque a mí en la calle cuando me dicen, ay, ¿cómo está Constanza? Y todo eso, ¿le puedo hablar? No me va a pegar, me preguntan. El autismo no se le debe temer. Ese es un mito de que los niños con autismo son agresivos. En ningún prueba que está certificada para dar el diagnóstico de autismo en los criterios diagnósticos dice que un niño con autismo es agresivo, para nada. Las conductas, cuando hablamos de conductas y comportamientos, son comportamientos estereotipados, que o sea que aletean, caminan de puntillas, tienen algún movimiento, ¿verdad?, que ellos repiten como para sentirse ellos más seguros o más tranquilos o regularizar su ansiedad. O puede ser también que tengan que sean muy hiperactivos, ¿verdad?, que anden de arriba abajo y todo eso, pero se liga mucho también, estos comportamientos se ligan mucho a una desintegración sensorial, bastante notoria.
O sea que no son de fácil toque, abrazo, beso, la caricia no es con ellos. Exactamente, así es que sientes que el niño, ay, me está rechazando, ¿verdad? Emocionalmente y pero todo eso. Pero realmente es algo sensorial, o sea, un beso ellos lo van a sentir, imagínate, ¿verdad? Caliente, mojado, abrasivo, invasivo. Así es, la saliva, ¿verdad? Que hasta se limpian y todo, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que educar mucho en autismo, ¿verdad? Porque no son como comportamientos típicos, ¿verdad? Claro, y es que no es solo quien va a criar a un niño o una niña autista, sino el entorno, o sea, todos nosotros, que en algún momento va a ser el hijo de una amiga, va a ser un nieto, va a ser un vecinito, va a ser un compañerito del colegio, porque no sé si pueden adaptarse al colegio desde chiquitos y, como te decía, van aprendiendo en su propio estilo y ritmo, pero sí aprenden. Aprenden, claro que aprenden. Pero siempre digo yo que tiene que ir a la par de un terapeuta, ¿verdad? Para ir superando todas esas conductas o revirtiendo esos comportamientos, ¿verdad? Típicos del autismo. Pero en este caso sería un terapeuta de educación especial. Sí, un terapeuta de educación especial y que tenga estudios en... No psicológico. No, la verdad que no. No, porque tiene trastornos. En el neurodesarrollo, ¿verdad? Que tenga experiencia en el neurodesarrollo o específicamente autismo, ¿verdad? Así tiene ¿Se puede confundir con otra cosa el autismo? Sí, se puede confundir en los casos leves, se puede confundir con un déficit de atención e hiperactividad tipo combinado, ¿verdad? Impulsivo y desatento. Se puede confundir. Muchos casos que me llegan a mí es que me dicen es un niño con déficit de atención e hiperactividad, me dicen nada más, pero cuando vemos, sí, tiene las características combinadas de la desatención y de la hiperactividad y todo, pero realmente es un autismo a nivel 1, digamos, ¿verdad? Que antiguamente se le llamaba Asperger, pero desde el 2013 el DSM-5, que es el manual, ¿verdad?, de todos los psicólogos y psiquiatras, cambió su edición y borró todo lo que son tipos de autismo, ¿verdad? Lo que es Asperger, TGD, incluso a mi hija le dieron un diagnóstico de TGD, que es el trastorno generalizado de desarrollo, RED y todos esos. Ahora se dividen en niveles y son en 3 niveles, leve, moderado y severo. ¿Cómo se llama G2? DSM-5. No, el autismo lo mencionaste ahorita con otro nombre, que dijiste que se dividía en 3 TGD, trastorno generalizado del desarrollo, así es. Ese es el autismo. Ese es autismo también, así es. Había oído, no sé si eso es así, que el autista, por ejemplo, si va con su mamá al supermercado y va empujando la carreta, tiene que ir siguiendo como que van siempre hacia la derecha, ¿verdad? Y Ajá. Que si, ay, se me olvidó algo del tal pasillo, regresemos o algo a 6 pasos atrás y que tú quieras dar la vuelta en el mismo pasillo, los descontrola. Sí, él los descontrola los imprevistos, ¿verdad? Así las cosas que cambian. Entonces, yo cambié la forma de educar a mi hija, porque yo sabía eso, y las terapias están basadas en esas estructuras. Hay muchas terapias muy famosas que están basadas en esas estructuras muy rígidas, pero yo digo, la vida, ¿cómo es la vida? La vida es de imprevistos. 100%. El error es que creemos que tenemos el control, triste en nuestro caso, que no controlamos nada. Exactamente. Entonces, de ahí partí yo, cuando yo cambié, digamos, cuando ya era terapeuta y madre a la vez, ¿verdad? Yo decía, la vida no es de estructuras, yo no puedo ponerle a mi hija una regla, ¿verdad?, de niveles o de qué hizo hoy y qué tiene que hacer porque la vida es de imprevistos. Se me pincha la llanta, ya no voy a poder ir a la cita del doctor. Se me pincha la llanta, ya no puedo ir al supermercado. O en el supermercado no hay papas de las que quiero, tengo que ir a otro supermercado. ¿Qué voy a hacer yo con mi hija con autismo? Entonces, yo sí luché. Y como el típico ejemplo del supermercado. Mi hija, yo iba al supermercado y eran gritos. Pero es importante también lo que siente la madre. Eso me enfoco yo primero cuando llegan a mi clínica. Que la madre que siente esa ansiedad, porque yo también pasé por esa ansiedad. Yo sudaba y a veces yo no terminaba el súper, dejaba la carreta y sacaba a la nena y la metía al carro y me ponía a llorar. Claro, me imagino, Lucy, que es una ansiedad de ¿qué hago? ¿Qué vergüenza? Sí, ¿qué clavo? ¿Qué va a decir la gente? Me van a ver como que le estoy haciendo a la muchachita. En fin, ¿verdad? Ajá, entonces, y tú descompuesta porque yo sudaba, ¿verdad? De la ansiedad, de que iban a pensar los demás. Ese tabú. Entonces, de todo eso me sirvió de aprendizaje
para ser una mamá fortalecida. Bueno, pues en este Inclúyeme tú ofreces programas terapéuticos en base a la educación especial y psicopedagogía, terapias y diagnóstico. Además, cuentas con un programa escolar certificado por el Ministerio de Educación a través de modificaciones curriculares. Esto quiere decir que contigo en tu centro un niño o niña se pueden graduar de bachillerato. Así es. O sea, todo el ciclo completo. Si llenan las competencias mínimas que nos requiere el CNB, que es el Currículum Nacional Base, se puede hacer. Tú me comentabas que Constanza es no verbal. Así es no verbal. A ella también le puedes enseñar, aunque no tengas respuesta de regreso. Ajá, mi hija está en primero primaria y estudia los contenidos de primero primaria. Sí, solo que de una manera diferente, en forma visual, audiovisuales, en forma de historias, aunque ella no me responda, pero yo sé que ella hay ciertas que está aprendiendo, ¿verdad? O ella me demanda más, ¿verdad? Me enseña que quiere más, ¿verdad? Eso ya no lo quiero, entonces me hace así, ¿verdad? Entonces, un lado. Eso me indica, o me hace el lápiz así, eso me indica que eso ya, o sea, ¿por qué me estás repitiendo lo mismo, verdad? Entonces, ese es el respeto al niño y asumir la competencia, que muchos terapeutas, cuando yo digo asumir la competencia, ¿qué es eso? Asumir la competencia es, mi hija tiene 8 años y tiene que estar en primero primaria, ¿sí? Y es porque ella puede, porque ella no tiene una deficiencia intelectual. Entonces yo asumo que sí puede. Ajá. Y yo le decía a Constanza, porque yo soy súper curiosa, todas las preguntas que le hice antes de que entráramos al aire, le decía yo a Constanza, a Lucy, si Constanza un día X puede de la nada soltarse hablando. Claro. Sí, es mi sueño, ¿verdad? ¡Ay, yo lloraría! Sí. ¿Te imaginas? Ajá, sería increíble. Y además, ¿de qué idioma me va a hablar? Porque ella mira películas y caricaturas en portugués, en italiano y en inglés, ¿verdad? Y muchos niños en nuestra clínica a veces son no verbales, ¿verdad? Y a veces mi hermana es la más bilingüe de toda la familia, entonces empieza a hablar, ¿verdad? Porque ella también es terapeuta, mi hermana, y empieza a hablar en inglés. ¿Y cuál es el resultado? El niño que estaba ahí, no verbal, habló en inglés, ¿verdad? Entonces, no sabemos todavía, es tan enigmático y tan grande el autismo que yo todavía en mis 20 y pico años de carrera de autismo sigo aprendiendo. Me imagino a Constanza en su silencio, espérate mami, aguántame nada más, dame un chancecito. Imagínate si le están ¿a qué hora decodifica, Dios mío, el portugués, el italiano y así es. ¿Qué otro? Sí, ¿Inglés? Inglés, Dios santísimo. Así es, y yo me quedo impresionada de la capacidad que tienen los niños con autismo. Totalmente, ¿sabes qué he creído yo? Si estoy loca o no sé, pero es algo que siento en mi corazón y en mi mente, es que los autistas que cada vez están naciendo más y más, y aparte están Asperger y los que tienen déficit de atención, porque te iba a preguntar hace un ratito que qué pensabas sobre que los mediquen, por ejemplo, a los que tienen déficit de atención, pero aquí lo voy a dejar con un asterisco para volverlo a tocar. Pero lo que yo pienso de los niños y niñas autistas que están viniendo por montón es porque son almas que se ofrecieron a venir a romper estructuras, pero rigidísimas, con las que nos hemos venido educando, con las que nos hemos venido relacionando, con las que hemos querido lograr y conquistar cosas, porque yo creo que ellos están como en un silencio especial, porque necesitan que recordemos que es a través de un silencio que cada uno, los que dicen que somos normales, que cada uno de nosotros podamos contactar otras áreas que aún siguen sin ser abordadas, Lucy. Eso es mi idea que yo tengo. Te entiendo completamente. ¿Sí? O sea, te entiendo completamente, es lo que yo he deducido de los niños. Cuando empezó el tema del autismo, no sé si te recuerdas tú de los niños índigos, o sí, de los niños de la nueva era. Ahí empezó un poquito eso, o sea, decirle niño índigo a un niño era algo
ay, ¿qué está hablando usted? Y todo eso, pero realmente tal vez eran niños con el trastorno del espectro autismo, son niños de la otra era, ¿verdad? Del alma pura, incluso mi hija sin palabras, ¿verdad? O con una sola mirada, ella me lo dice todo, ella me dice, tranquila mami, ¿verdad? Así como, tranquila mami, ¿verdad? Relax, ¿verdad? O aquello de que la presión, vamos, que tenemos que ir al súper, que esto, las carreras de todas las madres, y que al colegio, que aquí, que allá, y mi hija baja las gradas y se me queda viendo con una cara tan... ¿Cuál es tu prisa? Ajá, exacto, me diciendo, de todos modos siempre vamos a llegar. O sea, ella me enseña a mí lecciones de vida fuertes, o incluso yo le tengo cámara de seguridad a mi hija, ¿verdad? Que mucho cerrado en mi casa, ¿verdad? En ciertas áreas donde ella se está, porque en mi casa de todos modos tú entras y está adaptada para autismo, lugares donde ella puede regularse y todo. Pero yo una vez dije, ¿qué hace en las mañanas? Porque ella se levanta muy temprano, ¿verdad? Y yo no soy tan madrugadora. Entonces dije, voy a ver qué está haciendo. Me impresioné tanto, porque mi hija estaba hincada en la cama y abrió la ventana para que le entrara la luz. Y luego se puso hincada en su cama viendo hacia la luz. Y ella como orando, como haciendo una reverencia de oración. Yo me quedé impactada. Estaba en contacto con la luz, con Dios. Ajá, estaba en contacto con la luz. Y son cosas que a veces yo no hablo del autismo porque, bueno, se ha vuelto tan científico, tan tecnológico, tan esto, pero realmente el autismo es del alma. El autismo es una luz, ¿verdad? Y alguien que tiene un angelito de esos en casa, siéntanse privilegiados, ¿verdad? No los escondan, hablen de ellos, hablen de autismo, edúquense, fortalezcanse los padres. Eso es mi lucha. Eso es mi lucha aquí en Guatemala. Ay, Lucy, yo quisiera seguir hablando contigo de todo esto, pero Judith, por favor, vamos a volver a invitar a Lucy, pero ya para un programa completo, porque ese sí te estoy diciendo completo, es de por lo menos 1:30, para que podamos desarrollar el tema, porque ya en unos minutos tengo yo la siguiente entrevista, pero me encanta el tema. Creo que te puedo sentir, sudo de la emoción de creer que, bueno, es que para empezar yo me siento bicho raro, entonces al sentirme así, creo que cuando te dije lo que yo sentía y percibía de por qué estaban viniendo al mundo tantas almas así, es porque urge. Y entonces si no pudimos de otra manera distinta, pues están desde el exterior viniendo también las formas para recordarnos que el viaje es en el interior y que tenemos que romper una serie enorme de estructuras, de paradigmas, de formas tóxicas de relacionarnos, de reconectarnos con el amor. ¿Y sabes qué me han enseñado los niños? Que ellos para educarse necesitan paz. Y ese es el espacio. Eso es lo único que les dejo a los que nos están escuchando, que los niños buscan la paz. ¿Dónde te pueden contactar quienes estén interesados porque tienen en sus vidas algún familiar o quieren trasladar esta información a alguien más, Lucy? Pues en el centro, que el número de teléfono es 4460-3350. Allí me pueden localizar. O en redes sociales, en Facebook, en Inclúyeme Guatemala, ¿verdad? Que estamos @inclúyeme en Facebook. En Instagram estamos, en Twitter también estamos, ¿verdad? Y ahí con mucho gusto les contesto por Messenger, les contesto. Igual tenemos WhatsApp en el 4460-3350, también tenemos WhatsApp, donde se les puede referir, ¿verdad? A donde me pueden llamar directamente o hablar conmigo directamente. Ok, les repito, entonces si es a través de contacto, incluyemeguate@gmail.com, si es por teléfono o WhatsApp, 4460-3350, y en redes sociales están como Inclúyeme Guatemala. Hasta una próxima oportunidad, Lucy. Gracias por el trabajo. Gracias por ser quien eres. Gracias, Carolina, por el espacio. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.